Aquí en Neo TV, a esta hora presentamos El Testimonial, comunicación profesional para el análisis y debate. Saludos amigos del Ecuador y del resto del mundo, bienvenidos a El Testimonial. Nuestro invitado a esta hora es el doctor Marco Villarroel, exdecano de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador, periodista, escritor, académico y sobre todo muy buen amigo. Y eso es lo que quiero destacar, Marco, en esta conversación. Qué amable, bienvenido Marco, muchas gracias por tu gentileza de aceptar esta entrevista. En este caso, haciendo en retrospectiva de un alumno frente a su profesor. Adelante. Muchas gracias, la cordial invitación, Wilman. Agradezco tu deferencia, la de tu equipo de trabajo y tu incansable labor comunicacional ya de mucho tiempo. Yo creo que a la larga nos unen los mismos sentimientos de amor a esta profesión, pero también de búsqueda de la verdad. Gracias, Wilman, por la invitación. Entremos en materia. El actual presidente de la República, ni bien llegó al Palacio de Carondelet, presentó el proyecto de libre expresión. Esto fue el 25, 26 de mayo del 2021 y ha generado distintas reacciones. La pregunta sería inicial en este tema, Marco. ¿En qué se diferencia este proyecto de ley de libre expresión con la ley orgánica de comunicación que estuvo en vigencia en el gobierno de Rafael Correa? ¿Cuál es tu primera apreciación, Marco? Gracias, espero que no haya este problema a veces de sonido. Sí, sí. Efectivamente, el presidente actual de la República, yo diría, se apresuró en presentar este proyecto de ley orgánica de libre expresión y comunicación. El título mismo dice ya dedicarse a legislar sobre la libertad de expresión. El tema de la comunicación que viene en este título parece ser secundario y no de la importancia que debería tener. Este, hay que resaltar que que la ley de comunicación aprobada en el 2013 por parte del expresidente eh, Rafael Correa, eh, creó una época fundamental de preocupación por ellos, etcétera. Todo el proceso de aprobación de la ley, recordarás tú y recuerdan las personas que nos ven y nos escuchan, duró varios años, porque la Constitución aprobada en el 2008 no pudo ser cumplida en cuanto a la ley, sino 5 años después, con la ley de comunicación aprobada por el Parlamento Nacional, que ya era también cambiado por efectos de la última Constitución. A nuestra manera de ver, y creo que con la aprobación de importantes círculos profesionales, académicos y de la opinión pública, la ley en sí no era mala. La ley en sí no era mala y no hay oportunidad en esto para resaltar los aspectos positivos que tenía la ley, sino analizar lo que está pasando ahora. Pero el carácter autoritario que le dio Rafael Correa a la ley, literal, que le dio a la ley de comunicación pública, pero a su favor, a sus tesis, a su personalismo, a su arbitrariedad, hizo que la ley se desprestigiara y que a la larga concitara la oposición, no solo de la oposición de los grandes propietarios de los medios, de los organismos internacionales, sino de las organizaciones sociales y populares del país. A Sí. la larga, esta ley fue repudiada, aun cuando no tuvimos la fuerza suficiente para poder defender algunos aspectos fundamentales sobre los cuales habíamos estado luchando, Wilman, desde las aulas universitarias, como por ejemplo, entre otros, el tema de la comunicación pública, de los medios públicos, de la libertad de expresión, de los derechos que tienen los periodistas y los comunicadores, el salario digno, la estabilidad laboral y fundamentalmente una cosa que atraviesa la preocupación fundamental de la sociedad ahora y que es un poco ocultada, que es el control.
el control. Entonces ahí la superintendencia de comunicación, regentada en ese entonces por personas que no es que querían servir al país, sino que odiaban. Entonces, obviamente, el tema del control, el tema de Cordicom, todo eso se fue deteriorando de tal manera que apenas el presidente Lenin Moreno se posicionó como presidente, hizo Exacto. reformas a la ley, reformas al reglamento, y este presidente, el actual presidente, presenta una ley y de un plumazo suprimió el reglamento a la ley. Y Sí, es que son exactamente. cosas absolutamente... Señalemos además que hay otros sectores que han presentado proyectos de ley. Dentro de la propia asamblea hay asambleístas de diversas tendencias que han presentado proyectos de ley. Lo ha hecho también Fundamedios y lo han hecho también los gremios profesionales, Wilma. Marco, sí, yo coincido plenamente contigo de que la ley aprobada en el 2013, la Ley Orgánica de Comunicación, era muy buena. La creación, aunque se lo hizo a través del reglamento de esta ley que he citado, de la Superintendencia de Información y Comunicación, también era importante, ¿no es cierto? Contar con una institución que precisamente sea la reguladora de la aplicación de la Ley Orgánica de Comunicación. Yo mismo fui partícipe de ese proceso en calidad de funcionario de la Supercom. Y también coincido contigo, Marco, de que hubo un desgaste institucional innecesario que terminó prácticamente con la desaparición o dándoles el pretexto a quienes estaban en el gobierno de Lenín Moreno para que Lenín Moreno, tratando de quedar bien con los medios de comunicación, con los grandes medios, ¿no es cierto?, para que hacer un pacto de no agresión, como yo denomino, ustedes no me juzgan, no me critican y yo les quito la ley orgánica de comunicación y paralelamente les renuevo por 15 años más la administración y el uso de las frecuencias de radio. ¿No es cierto, Marco? Entonces, fueron unos compromisos que penosamente, en el medio de todo ello, la comunicación y los periodistas, yo creo que sí se vio afectada esta legislación tan necesaria en materia de comunicación en el Ecuador. Perdona esta reflexión, Marco, pero sí es importante destacarla en plena coincidencia con lo que tú acabas de señalar. Y luego viene esta nueva ley que no sabemos qué orientación tiene, reduce automáticamente los principios, las normas, el articulado, lo deja en cero de la Ley Orgánica de Comunicación y viene con este denominativo. La pregunta es, ¿qué pasa con la libertad de expresión, con la cláusula de conciencia, con la reserva de fuentes, con el secreto profesional? Son temas que se abordan o no se abordan en la nueva ley, Marco. Sí, efectivamente, a eso habría que añadir el hecho de que en alguna parte de la ley y es del proyecto de él, y es una cosa que yo francamente no entiendo, dice que en el futuro o ahora, en esta última parte, se denominará Ley de Publicidad, Producción Nacional y Espectro. Yo esa parte de este proyecto de ley que se debate en la Asamblea Nacional, francamente no lo entiendo, porque estaríamos hablando de nominación de la Ley de Comunicación del 2013, la ley de libre expresión, que es la del señor Lazo, o este nuevo título que habla de publicidad, producción nacional y espectro radioeléctrico. Entonces, lo que pasa es que estamos en medio de una disputa entre los sectores gubernamentales que quieren anular la influencia negativa que pueden tener los medios de comunicación frente a su ejercicio, Exacto. el grupo de propietarios de los medios, que han sido beneficiarios de una legislación absolutamente tolerante y abierta para sus intereses, como el caso de las frecuencias que tú dices, y ojalá podamos conversar un poco más sobre eso, bueno, grupos sociales como por ejemplo los que fueron y están siendo marginados por el tema de las radios comunitarias y el tema de la sociedad en general que se siente que es tan afectada por la influencia de los medios, pero que no sabe, no quiere y de hecho digamos, no quiere tomar medidas y de hecho se ancla al discurso oficial. Porque claro que es importante el tema de la censura, el tema de
perdón, de la responsabilidad ulterior, de la real malicia, etcétera. Pero démonos cuenta que esto ya estaba en el reglamento abolido y que tal vez conviene volverlo a señalar. Y esto hace parte de solo el tema de la expresión y de la libertad de expresión. Hay que hacer un poco de historia. Tradicionalmente, los dueños de los medios no han querido la ley, nunca quisieron la ley, evitaron, soslayaron, se fueron por cualquier lado, mimaron digamos, a los gobiernos Sí, e señor. incluso a Sí, determinados señor. periodistas, Bueno, ¿no? A efectos siempre los empresarios mediáticos, Marco, han estado en zona de confort, cerca del poder político, ¿no es verdad? tanto es así, Wilman, lo que tú señalas, es que los grandes empresarios pa- que se sostienen con principios como, por ejemplo, la libre competencia, la libertad de expresión, eh, eh, um, e incluso a veces hablan de los derechos humanos, La libre empresa. iniciados con los medios. Por ejemplo, preguntémonos, ellos se quejan de que un noticiero de televisión no les produce ganancias, que es una programación absolutamente costosa. Claro, Entonces nosotros nos preguntamos, ¿por qué lo mantienen? claro. ¿Por qué lo mantienen? Y es porque les da beneficios en el orden ideológico, en el orden político, y por eso mantienen este tipo de noticieros. Sí, Hay otros noticieros que el sí, argumento, Marco, mantenemos los noticiarios como servicio a la comunidad porque son extremadamente costosos su producción. claro, claro. En esta de cómo ellos mantienen programación que no les da réditos económicos, sino los réditos de ubicarse políticamente, tesis empresariales, tesis económicas empresariales, y de paso, claro, creer que ellos son los que sostienen un régimen de libertad, de democracia, de amplitud y de todo. Pero yo creo en este momento, Wilman, aprovechando esta tribuna, que los contenidos de muchos medios de comunicación que no producen dinero porque están sujetos además a otro sistema de esclavitud que se llama el rating, ¿no? El rating es lo que nos proporciona a nosotros una cantidad de información, pero también hay otros medios de comunicación que mantienen programaciones francamente detestables, ¿no? Que se alimentan de la violencia, que se alimentan de Sí. la desinformación, y que claro que son los que se oponen a la regulación. Entonces, uno de los problemas fundamentales, que hay que decirlo con claridad ahora, es que la Asamblea debe meditar profundamente acerca de la ley y permitir, por ejemplo, de alguna manera, no sea de orden gubernamental de la regulación, entre otras cosas, como por ejemplo el de la propiedad de los medios de comunicación. Yo, a pesar de que quizás tratemos esto más adelante, pero sí sería importante ver el tema de las frecuencias que tú señalaste. En el marco de esto de las frecuencias y del último concurso, hay una cosa que falta fundamentalmente ahí, que se llama transparencia. Exacto. Lo que no hay transparencia, no hay transparencia porque tú has señalado hace un momento que les devolvieron las frecuencias a los grandes propietarios, que de paso, algunos de ellos se enriquecieron durante el tiempo de Rafael Correa poniéndose en la oposición, porque los medios de comunicación que se oponían tuvieron altísimos ingresos de los grupos empresariales que estaban en contra del gobierno y que sostuvieron al gobierno, así como Ahora, hubo otros medios de comunicación que se sostuvieron y fueron financiados por el gobierno. ahora Marco, hay tantas cosas por hacer y tantas cosas por decirlo en materia de comunicación a propósito de esta ley que se maneja en la actual Asamblea Nacional. Yo quiero agregarle otro factor y recoger tu valiosa opinión, Marco. Cuando aparece el gerente general actual de TC Televisión, medio incautado por el Estado, y dice que el Estado está ilegalmente posesionado de este medio de comunicación. La pregunta es cómo un gerente nombrado por el gobierno acude a administrar TC Televisión y paralelamente dice que es
ilegal la participación del Estado en este medio que deviene de una crisis bancaria que todos la conocemos, Marco. O sea, estas incongruencias y el hecho también de mantener medios incautados para darles uso y abuso desde la administración del Estado por parte de los gobernantes, también es otro hecho, perdóname el término, la audiencia y Marco, es una sinvergüencería de los gobernantes mantenerlos como tal, pues, ¿no le parece, Marco? Lo que se ve en este momento es que ni este gobierno sabe qué hacer con los medios incautados. De hecho, como sabemos de la lista de medios incautados, ya no existe ni la mitad. Algunos desaparecieron, como por ejemplo los canales de televisión, eh, eh, el Canal 3 que salía en Quito ya no existe, las emisoras de radio, la imprenta del Estado, la imprenta donde se imprimía el diario El Telégrafo ya virtualmente no existe, solo existe virtualmente, digamos. Es decir, los medios incautados poco a poco han ido desapareciendo y se han quedado, por ejemplo, TC, Televisión, que es un medio de comunicación que rinde muchísimo dinero, es el único, quizás el único, no solo medio de comunicación, sino además la única empresa que resultó productiva después de toda esa cantidad de incautaciones que hizo el gobierno por el problema este de la deuda, etcétera. El, el caso de Gama, por ejemplo, es un caso importante en el sentido de que no produce ganancias, pero que se le mantiene la señal para poder ver qué se hace con los medios. El Sí. problema es que el gobierno no puede vender los medios públicos, no puede vender por el tema de que los señores de Isaías le ponen un juicio al Estado y se van a levantar con el santo y la limosna. Las autoridades acaban, especialmente ellos vienen a posesionarse de TC y de Gama y de los demás medios, tanto de radio como de prensa. Ese es un problema que el actual gobierno no puede resolver y crea problemas como el del señor Boscan, el señor Vivanco. Vivanco, y las expresiones desafortunadas del señor Cuesta, que cobra $23,000 mensuales, ¿de qué? De fondos del Estado, porque es una empresa cuya mayoría de acciones pertenecen al Estado, creo que en su totalidad. Entonces, claro, el discurso de Cuesta es absolutamente contradictorio, porque él es un empleado del Estado. Ese no es un Exactamente. canal privado, es un canal del Estado, intervenido por el Estado, que funciona con una óptica virtualmente privada. Es como el Banco del Pacífico, que también es propiedad del gobierno y funciona por la vía de banco privado y que de hecho, claro, también tiene magníficas utilidades. En este campo, como en el campo de la ley, el gobierno no sabe qué hacer, porque tiene que atender a este caso los Isaías, que le tienen puesto el dogal al gobierno, al pueblo ecuatoriano, al Estado ecuatoriano, el de los propietarios de los medios, ¿no? El de las agencias de publicidad que se han convertido también en unos grupos formidables de presión, ¿no? Que ellos son los que sostienen que yo te financio el programa, pero si tiene alto rating. Y para tener alto rating tienes que tener cosas escandalosas, muertes, desnudos, una cantidad de cosas que es lo que no quieren topar en la ley, porque esta ley es absolutamente superficial, desordenada. Que no me hablen de ley de comunicación, esto no es comunicación. Será una ley que quiera regular el periodismo, ellos hablan de la libertad de expresión, ¿no? Eh, Incluso podemos en algún momento detenernos en lo que significa ya filosóficamente la libertad de expresión. La libertad de expresión es un término absolutamente gastado que viene desde de la Revolución Francesa, pero que hoy ya está puesto en discusión lo de la libertad de expresión. Veamos, ¿qué significa la libertad de expresión? La libertad que tiene una persona que tiene mucho capital para ponerse un medio de comunicación, pero la libertad de expresión no la tiene el periodista ahí dentro y la libertad de expresión no tienen los grupos marginales, no, o los grupos comunitarios, sociales, étnicos, etcétera. Ahí no hay libertad de expresión. Debería decir Y la ley es que el Estado de los medios y comunitarios. exactamente, Marco. Y paralelamente, hablamos
de la autorregulación, es decir, los medios de comunicación, con esta nueva propuesta legislativa que plantea el gobierno de Guillermo Lasso, la autorregulación será un campo en el que se manejen los medios de comunicación, los empresarios mediáticos, donde no responderán a nadie, sino que ellos están con ese pleno derecho de corregirse sus errores, de autoadministrarse, no responden a nadie en definitiva. Yo creo, Marco, sinceramente, en la autorregulación, no la creo. Yo creo en la regulación del Estado. El Estado no puede perder ese papel. Marco, no sé qué opinas tú. Efectivamente, el tema de la autorregulación es una cuerda sobre el cuello del periodista, porque además la ley habla de que no debe haber censura en la opinión. Están hablando de la censura en la información. Y lo que más influencia en el mundo de la comunicación, en el mundo actual, es la información, son las noticias. Entonces, sobre las noticias y otros géneros cercanos, como puede ser la entrevista, como puede ser un reportaje, una crónica, que ya son actividades propias de los periodistas y no la opinión. En la opinión opina cualquier persona, especialmente allegada al dueño del medio, que existe la denominada autocensura o este tema la cláusula de conciencia, etcétera, todo eso. Pero más se cree que la autorregulación es una presión para el periodista, para el comunicador. La regulación debe ser la misma, legal, en los instrumentos jurídicos prevalecientes y no tanto algo que le obliga al medio de comunicación a decir lo que diga este programa es responsabilidad de su productor. Esta emisora, este medio de comunicación, no se responsabiliza por lo que diga el entrevistado o el entrevistador. Entonces, esa es una presión al periodista y al comunicador. En las universidades que tiene su formación en ética, en deontología de la comunicación. Hay que resaltar, Wilman, que la actual ley suprime la obligación de que sea un periodista calificado y además sigue la persecución a los gremios, porque está diciendo que ningún periodista será obligado a afiliarse. Y otra de las cosas que no se ha dicho en este tipo de programas es que nosotros hacemos un llamado, nuevamente, lo hemos hecho tantas veces, mientras los comunicadores son estudiantes, son pasantes, son practicantes, a que deben organizarse, porque cuando en la ley del 2003 el presidente Correa subió los salarios, los puso en la tabla de salarios en un nivel casi digno, porque con título podías ganar 900, 800, 900 dólares. Eso significó el reconocimiento de una situación casi de esclavitud en la que vivían los medios los periodistas y los comunicadores. Esta situación también tiene que ser observada, porque en muchos medios de comunicación no hay estabilidad y uno depende de cosas tan presionantes como el hecho de que si yo no llevo publicidad, no gano. Exacto. O que si mi programa no tiene rating, no percibo el salario. Entonces, y eso motiva lo que yo diga, la forma como diga, me limita a mí en defender los intereses sociales, populares, porque, claro, el dueño del medio no de la información y de lo que ella diga. Por eso es que hay tanta cortapisa ahora y, claro, la víctima de todo esto es la verdad de los acontecimientos. Wilma. Bueno, y es importante lo que señalas también, de que esta propuesta de ley no obliga a agremiarse, a participar precisamente de los colegios de periodistas en el país. Y eso es una afectación también al reconocimiento del profesionalismo en nuestras jornadas, Marco. Wilman, en este caso yo quisiera añadir un asunto importante. Por favor. Los grandes medios de comunicación persiguen
la asociación, la agremiación en sus propios medios. Tenemos tantos casos de periodistas que han sido sacados de su trabajo por haberse organizado, porque si han habido intentos de organización profesional, gremial, en sus propios medios. A eso me refería también, que tiene que ser respetado, pero el que estén agremiados u organizados es un principio atacado completamente por los propietarios. También a que se organicen en gremios más generales, y claro, ellos han buscado hacer de los gremios unos organismos sociales, de beneficencia, de celebración, pero no de lucha y conquista por sus derechos. Yo creo que si el comunicador y el periodista en todas sus ramas que hay ahora, porque ha crecido tanto, pudiese trabajar utilizando sus propios conocimientos y sus propios principios, la situación de la comunicación social en el Ecuador sería absolutamente diferente. ¿Cuál es el destino, Marco preguntaba, de esta legislación? ¿Usted cree que se aprobará en el Parlamento, en la Asamblea? En realidad, prácticamente ya no contaríamos con ley. No es verdad, porque la que se propone elimina la anterior, como señalábamos. ¿Y en qué andarivel se va a manejar la información y la comunicación a partir de la aprobación de esta ley, Marco? Los compromisos del actual gobierno en el orden ideológico, político, doctrinario, son poderosos. Tiene que, por ejemplo, debatirse en la Asamblea el tema de que las radios, desde el tiempo del señor Moreno, las radios comunitarias, las radios religiosas tienen ahora el nombre de radios comunitarias. Y solo en el dial de las emisoras en Quito tenemos que, me parece que en FM, creo que 8 emisoras religiosas. Este es un problema muy grave, muy grave. Solo pensemos en el panorama que en este campo vive México, el Brasil, donde las sectas religiosas se han convertido en poder y que tienen en su propiedad medios de comunicación, obliga, y para contestarte pregunta, a un debate serio, con gran futuro, porque la ley de comunicación tiene que ser en función ya de las redes, de las nuevas tecnologías y de cosas legales como esto de las radios comunitarias, como esto de la falta de transparencia en otorgar las frecuencias, y no solo en aspectos específicos como la desgastada libertad de expresión, que no solo, sino libertad de empresa, lo que se busca. Entonces lo que se quiere es que la Asamblea acepte los proyectos de ley de las organizaciones y los funda y proporcione un nuevo cuerpo legal, no hecho al apuro, no hecho pensando en las presiones empresariales o doctrinarias o confesionales, ¿no? Dejando de lado temas que no ayudan a la democracia y al respeto de los derechos, como por ejemplo el famoso rating, y acepte las propuestas de las organizaciones sociales. Wilman, cuando se aprobó en el 2003 la ley, sí, la comisión respectiva o las comisiones sí aceptaban las expresiones de gremios, de facultades de comunicación, de organizaciones sociales, pero no les hicieron caso. Entonces, claro, son oídos sordos. Claro. Y no quisiéramos que esta asamblea obedezca solo a los intereses provisionales de este gobierno, ni de los grupos de presión que lo tienen en el poder, y dé a luz una ley actual, una ley con función de futuro, en respeto de los derechos de la ciudadanía, Wilma. Ese es el pedido que hacemos. Marco, muchas gracias, su gentileza, por habernos atendido. Gracias, Wilman. Estamos siempre a las órdenes. Un abrazo, Doctor, muchas gracias. Muchas gracias, el doctor Marco Villarroel, en su participación aquí en nuestro programa El Testimonial. Muy amable. Gracias. Hemos presentado El Testimonial, transparencia de la verdad. De lunes a viernes desde las 18:30.